La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenos días, jurado, equipo contrincante y público. En primer lugar, querría agradecer en representación a mi equipo, a la Universidad de Burgos y a este jurado por brindarnos esta magnífica oportunidad que sin duda vamos a aprovechar. Mi nombre es Andrés Arnaiz y junto a los compañeros de mi equipo, Isabel Merino, Pablo El Fraile y Patricia Plana, vamos a defender que la actual educación en materia de igualdad de género sí está siendo efectiva. La igualdad de género es un término cada vez más escuchado y discutido. Este término hace referencia a la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades, tanto de los hombres como de las mujeres, sin distinción alguna. La igualdad de género es, por tanto, un principio jurídico y ético universal, pero actualmente se ve vulnerado y amenazado. Hoy en día y en todo el mundo existe legislación discriminatoria, violencia machista, desigualdad salarial y un largo etcétera. Pero como bien dijo Nelson Mandela, la educación es lo más poderoso que podemos emplear para cambiar a la sociedad y a sus individuos. Y efectivamente, se está logrando un cambio en la sociedad. Gracias a la educación, gracias a la efectividad de esta educación, en materia de igualdad de género, la desigualdad entre hombres y mujeres está disminuyendo. Como ejemplo, se pueden tomar las estadísticas de violencia de género de estos últimos años, que detallan que el pasado año 2018 cerró con la cifra más baja de mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos 15 años. En el año 2008, 76 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, mientras que 10 años más tarde hubo un total de 47 asesinadas, un 38% menos. El cambio en las estadísticas y cifras demuestran que a lo largo de los años la educación está produciendo un cambio. No solo se refleja esto en las estadísticas de violencia de género, también se refleja en la mayor presencia de las mujeres en altos cargos y en política, el ajuste de salario, las denuncias de la sociedad ante los hechos como pueden ser las manifestaciones. Debido a la educación a través de charlas, de distintos gestos, de campañas de concienciación, de talleres y la persistencia de dicha educación, está habiendo un cambio hacia la igualdad, hacia un futuro en igualdad. Mi equipo apuesta por la educación. Se os ha demostrado que la educación sí está siendo efectiva en materia de igualdad de género. La educación está dando sus frutos, aunque quede mucho camino. Apostemos todos y todas por la educación de igualdad en las escuelas, en el deporte, en las calles, en los hogares, en definitiva, en cualquier lugar. Cada día los jóvenes están más concienciados acerca de este problema que concierne a toda la sociedad. Cada día los gobiernos apuestan por más igualdad. Cada día los educadores y profesores apuestan por impartir más en igualdad. Cada día se visibiliza más y se da más voz a las víctimas. Cada día la discriminación y la violencia física o sexual se está destapando más. Cada día la sociedad está más concienciada y reivindicativa por esta causa. La desigualdad cada vez está siendo más denunciada y combatida. Gracias a la educación se está avanzando y progresando. A continuación, mis compañeros seguirán defendiendo nuestra postura acerca de la efectividad de la educación en igualdad de género usando datos, argumentos, ejemplos, casos cercanos, estudios y encuestas. Con esto finalizo. La educación cambia y educa en igualdad, enseña en igualdad y aplica la igualdad. Si de verdad deseamos un futuro en igualdad, apostemos pues por la educación. Muchas gracias. El término igualdad proviene del latín y se entiende por uniforme, parejo, justo, en el sentido de conformidad de dos o más cosas iguales. La educación en igualdad de género tiene como finalidad instaurar esta equidad tanto en hombres como en mujeres. La realidad es asoladora. El pasado año, 47 mujeres fueron asesinadas y víctimas de la violencia de género. Buenos días, soy Alicia Maestro García y junto con mis compañeras de equipo Andrea Gómez Barrio, Celia García Usín y Paula Las Heras González, queríamos agradecer tanto al jurado como al público su asistencia. Para nosotras es un honor participar en esta liga de debate de la UBU y deseamos mucha suerte también a los compañeros del equipo contrario. Ante la pregunta planteada acerca de la efectividad de la educación en igualdad de género, respondemos rotundamente no.
Un no al que tan acostumbrados estamos a ir a las manifestaciones. No es no. Sin duda, el 8 de marzo es un día de continuas movilizaciones. Pero ¿qué pasa el resto del año? Esta educación en igualdad de género es nuestra asignatura pendiente, aquella que año tras año suspendemos, pero que nos permite pasar de curso. Hay días marcados en rojo, donde los coches tienen prohibida la entrada al centro de las grandes ciudades para reducir las emisiones de gases contaminantes. Los resultados son inmediatos y los niveles de partículas nocivas se reducen notablemente. Sin embargo, el día siguiente el problema sigue siendo el mismo. No se trata de ir poniendo parches para tapar o disimular una realidad, sino de afrontar el problema desde sus raíces, en este caso, la educación. Nuestra sociedad está repleta de micromachismos que suelen pasar desapercibidos. Los naturalizamos como algo normal, inocuo, que no causa ningún efecto. Son actitudes y pensamientos tan naturalizados en la sociedad que a veces surgen incluso desde las propias mujeres. Porque algo con acepciones negativas es un coñazo y algo totalmente positivo es cojonudo. Tenemos que partir de esta base y plantearnos cuál es realmente el origen de nuestro lenguaje. Una sociedad sumergida en la superioridad masculina. A continuación, voy a mencionar los argumentos en los que se va a centrar mi equipo. En primer lugar, aunque en muchos ámbitos ya hayamos alcanzado una igualdad legal, esta dista mucho de la realidad. ¿De qué nos sirve que haya muchas leyes si luego no se cumplen? Por otra parte, los prejuicios que están instalados en nuestra sociedad también están presentes en el sistema educativo. Y aunque haya una ley que vele por el rechazo y la eliminación de los contenidos sexistas, con especial consideración en los libros de texto y material educativo, todos nosotros hemos crecido leyendo que Mario va a ser astronauta y que Laura va a ser peluquera. Por último, es necesario tener en cuenta que las medidas legales son solo un adorno si no hay un respaldo presupuestario. España no destina presupuesto para esta educación en igualdad de género. A día de hoy, el movimiento feminista está muy asociado a las mujeres, pero la promesa de igualdad de derechos no puede hacerse realidad sin la activa participación de los hombres. Calificar a la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del problema. Me gustaría lanzaros la siguiente pregunta. ¿A lo largo de la historia las mujeres han tenido menos capacidades para desarrollar avances científicos o simplemente no han tenido las mismas oportunidades? Los datos de la UNESCO nos muestran cómo 16 millones de niñas nunca entrarán en un aula. Seguimos y seguiremos defendiendo esta posición y consideramos que las medidas tienen que partir de las instituciones. Pero, por otra parte, la igualdad es un camino que se debe iniciar en las familias y continuar en las escuelas. Ambas partes desempeñan un papel fundamental en este proceso. Aunque es cierto que en el terreno de la igualdad son muchos los avances que se han conseguido en las últimas décadas, también es mucho lo que queda por recorrer. Me gustaría finalizar con esta frase que dijo Adorno: no hay más discurso verdadero que el que se hace contra la injusticia. Muchas gracias. Educar es una ardua tarea, sobre todo cuando se tiene el objetivo de cambiar prejuicios, malas costumbres y estereotipos a toda una sociedad, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y es aún más difícil cuando dichos estereotipos que se quieren eliminar llevan existiendo entre nosotros casi desde la aparición del ser humano hace cientos de miles de años. Buenos días, estimado jurado, equipo contrincante y público. En primer lugar, quiero hacer mención al tiempo. Esa es la clave. Y es que educar y erradicar estos problemas de gran amplitud, como son la violencia de género, la desigualdad en numerosos ámbitos, las violaciones y demás, son objetivos que no se consiguen de la noche a la mañana, no solo por la dificultad de esta tarea, sino porque hay muchas generaciones que han recibido una arcaica educación y se aferran en luchar contra medidas que implican la igualdad. Luchar contra esto lleva más de 1, 2 o 3 años. Al igual que la abolición de la esclavitud, que tardó gran cantidad de años en ser ejecutada, la igualdad de género completa en todos los ámbitos también llegará si usamos esta educación como arma. Y no me comparen el problema de la violencia de género con, por ejemplo, los problemas medioambientales, porque no tiene nada que ver. Y es que la violencia de género y la desigualdad son conceptos que ya están siendo asimilados en todos los sectores del país, como consecuencia de una educación social efectiva que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, en escuelas, con formación al profesorado, con formación a sectores policiales y judiciales. Dígame.
Si considera que es tan importante el número de violaciones, o sea, la materia de violencia de género, ¿cómo es posible que aún haya tantas violaciones? Gracias. Imagínese las violaciones que había en el siglo pasado cuando estaban justificadas dentro del matrimonio. Es cuestión de tiempo que estos problemas se reduzcan o desaparezcan completamente. Y según expertos, podríamos tardar hasta 100 años en conseguir una igualdad absoluta yendo por el camino por el que vamos. Si ahora, con medio camino hecho, empezamos a dudar, a discrepar y a experimentar, muy probablemente ese número se duplique. ¿Y es esto lo que ustedes quieren? Insisto, vamos por el buen camino y repito, es solo cuestión de tiempo. Además, igual que a partir de una pequeña semilla puede llegar a crearse un gran bosque, con la educación en igualdad de género ocurre exactamente lo mismo. Solo debemos dejarlo madurar, hay que dejar que esta educación dé sus frutos. Por otro lado, un estudio de 2013 de la Unión Europea sitúa a España como uno de los países con mayor igualdad de género, por encima de Alemania, Austria y Luxemburgo. Lo que significa que todas las medidas que hemos tomado en todos los ámbitos, pero sobre todo en la educación, tanto en las escuelas como en la educación social diaria, funciona. Asimismo, según una encuesta de la Universidad de Valladolid de 2016, realizada a 3.600 personas de la misma, muestran que exactamente un 93,3% afirma estar seriamente preocupada por la violencia de género, lo que indica que en las nuevas generaciones este problema está siendo cada vez de mayor relevancia, como consecuencia principalmente de la educación recibida sobre esta materia. Dígame. ¿Cómo puede defender esta efectividad si España es el quinto país de la Unión Europea que menos presupuesto destina a educación? Aprobar medidas o leyes no cuesta dinero. Y acorde con el barómetro 2017 Proyecto Escopio, creado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, indican un aumento en el porcentaje de jóvenes que consideran la violencia de género un problema social muy grave. Nada más y nada menos que casi un 90% lo cree así. Y además, por primera vez, una ley educativa a nivel nacional, como es la LOMCE, del 23 de marzo de 2018, hace referencia a que es necesario el desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. También destaca que los consejos escolares deben proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación. La concienciación respecto a este problema actualmente ya está reflejado en las leyes educativas, ya es un problema real en todos los sectores. También, acorde con el Consejo Judicial del Poder del Estado, en 2017 aumentó el número de condenas, ya que los jueces están más concienciados respecto a este problema. Y además aumentó el número de órdenes de protección dadas y descendió el número de víctimas que se echan para atrás y se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar. Y quiero recalcar que hemos mejorado enormemente en apenas 40 años de democracia, teniendo unos orígenes en el franquismo, donde la igualdad de género parecía más una idea sectaria que un derecho. Y puede que países como Suecia, Dinamarca o Finlandia nos superen en materia de igualdad, pero son pocos los países que han mejorado tanto como lo hemos hecho nosotros. Y si hemos mejorado tanto, yo me pregunto, ¿cuánto habremos mejorado en materia de igualdad de género haciendo uso de la misma educación en otros 40 años de democracia? Muchas gracias. Buenos días, compañeros del equipo contrario, jurado y querido público. Mi nombre es Andrea Gómez Barrio y hoy, junto con mi equipo, defiendo que la efectividad de la educación no está siendo efectiva en materia de igualdad. Bien, ¿y quieren saber ustedes por qué no está siendo efectiva? La respuesta es muy sencilla, porque España no dedica ni un solo euro a la educación en valores de igualdad, tal y como podemos ver en los presupuestos destinados de 2018 a la violencia de género. Se destinan en campañas para ayudar a las víctimas, pero no hay ninguna medida para que velen por programas educativos que prevengan estas situaciones. Y es llevar a cabo, como han dicho ustedes, no cuesta dinero, pero hacer efectivas esas leyes sí que lo cuesta, y mientras no se hagan efectivas será como si no existieran.
Por lo tanto, afirmar, como afirman ustedes, una eficacia de la educación actual es totalmente una falacia. Bien, según un informe del Foro Económico Mundial, habrá que esperar al menos 100 años para que la igualdad sea real. Un siglo, 10 décadas, 20 lustros. ¿En serio defienden que está siendo efectiva la educación actual si habría que esperar hasta 2119 para alcanzarla? Recuerden que para esta cifra, para que podamos hablar de igualdad, ninguno de ustedes que acaba de escuchar este debate estará vivo. La sociedad actual pide un cambio ya, inmediato. Solo tienen que encender la televisión para ver que la sociedad está preparada. Bien, a continuación les voy a mostrar cómo la educación tiene un largo camino que recorrer. Este es el libro de lengua castellana y literatura que utilizamos los alumnos de segundo de bachillerato en el Lope de Mendoza y en muchos otros institutos de Castilla y León. Si vamos a la generación del 27, la página inicial del tema nos muestra un cuadro de Maruja Mayor, pintora perteneciente a la generación del 27. Nuestro libro nos pregunta: ¿conoces alguna otra mujer que formara parte de este grupo? Y esto les pregunto yo a ustedes. Y sé que la respuesta es que sí. Sin embargo, esta pregunta ya nos llama la atención en términos de igualdad, cuestionando nuestro conocimiento sobre las mujeres del 27 y dando por hecho que hombres como Lorca, Alberti o Gerardo Diego sí que los conocemos. Sí, por favor. ¿Le parece a usted 100 años una gran cifra teniendo en cuenta la gran cantidad de siglos en la que las mujeres han estado esclavizadas bajo la protección de sus maridos? Es muchísimo, no nos podemos conformar. Usted ha dicho su respuesta sobre las violaciones actuales que hemos reducido. Es que no es suficiente, no pueden decir, por ejemplo, a los padres de Marta del Castillo o de Mariluz Cortés que se conformen. No nos podemos conformar mientras hay una sola mujer que sufre estas agresiones. Bien, quiero continuar con el libro de lengua. Bien, si vamos al folio 286, nuestro libro de lengua nos presenta a Rafael Alberti. Y como podemos ver, nuestro libro de lengua está suspenso en términos de igualdad, puesto que dedica la totalidad de la página a Rafael Alberti frente al recuadro colocado en el margen izquierdo dedicado a María Teresa de León. Por si les quedase alguna duda de que no está siendo efectiva, les voy a leer la definición como define nuestro libro a María Teresa de León. María Teresa de León fue una activa escritora de la generación del 27, que además, señores, estuvo casada con Alberti e influyó notablemente en su vida y en su estilo. Juzguen ustedes mismos, yo tengo muy claro que no está siendo efectiva, y de hecho ver esto en mi libro de lengua me hace plantearme si estoy ante una revista de prensa del corazón o ante un libro de literatura. Me hace plantearme por qué es importante María Teresa de León, por su obra poética o porque estuvo casada con Alberti. Volviendo a la pregunta inicial del tema, ¿conocen ustedes alguna otra mujer que formara parte de este grupo? Sí, a la mujer de Alberti. Bien, cabe destacar que nuestro libro incumple el capítulo 6 de la Ley Orgánica de 2004, quedando claro que sin presupuestos y la inacción ante el incumplimiento de la ley como nuestro libro hace que nuestra educación se quede en pleno papel mojado. Y por supuesto también incumple la ley que ustedes han mencionado, la 11, que promueve una educación efectiva en el aula. Para finalizar, les quiero mostrar una imagen que estoy segura que habrán visto y que habrán hecho comentarios sobre ello. Cristina Pedroche, el ala provocadora del bosque para un 2019 caliente. Juzguen ustedes mismos. Yo tengo muy claro que la educación actual no está siendo efectiva. Inacción ante la ley. Y sin presupuestos no podemos tener una educación efectiva. Asúmanlo, por favor. Muchas gracias. La igualdad de género mejora en una década en España más que la media europea. Las disparidades entre hombres y mujeres son más pequeñas y menos numerosas que las de hace 20 años. Estos titulares de periódico vienen a advertir lo mismo que venimos a advertir nosotros. La educación en igualdad de género sí está siendo efectiva. Buenos días, mi nombre es Pablo del Fraile y hoy haré la segunda refutación. Antes de nada, sí que me gustaría mencionar y poner mis argumentos frente a algunos que han usado. Primero, en el uso del lenguaje. Ustedes han usado palabras como coñazo, como zorro, como hemos oído en otras intervenciones de otros debates.
Sin embargo, yo les digo, ¿qué piensan acerca de todos estos cambios que se están dando ahora, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua Española, cuando se están cambiando, por ejemplo, los significados de palabras como gozar, que antes estaba relacionado directamente con la mujer y ahora no? ¿No les parece eso efectivo? Luego, con respecto al libro de lengua, ¿no les parece una generalización hablar de un solo libro de lengua, de un solo colegio, de una sola comunidad y extrapolarlo a todo el resto del mundo? Porque la pregunta de este tema no solo se refiere a España y mucho menos a IES López de Mendoza. Y tercero, hablaban ustedes de la falta de dinero como una de las causas por las cuales la educación no está siendo efectiva. Mi compañera Isabel ha leído que somos el quinto país en igualdad de género con respecto a la educación. Por lo tanto, creo que eso significa que no todo es dinero. Dígame. ¿No le parece a usted que estén vigentes unos libros que incumplen la ley? ¿Acaso le parece a usted efectividad en educación? ¿Acaso cree que eso inculca valores? Me parece que en este caso es desafortunado, pero ni mucho menos conozco yo todos los libros de lengua de toda España, mucho menos de todo el mundo, por lo cual no me parece justo extrapolarlo. Lo que ocurre, señores, es que sí debemos educar en igualdad. Voy a ponerles como ejemplo a Cataluña, un ejemplo práctico. Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor valor porcentual de agentes formados acerca de la violencia de género. Es la comunidad autónoma, la única de las 3 comunidades autónomas, que realiza inspecciones educativas en los centros para asegurarse de que se cumplen las prácticas en igualdad de género. Pero es que además en 2017 Cataluña fue la comunidad autónoma que más campañas de concienciación realizó en redes sociales con respecto a este tema. ¿Cuál fue la consecuencia? Un aumento de casi 1000 denuncias entre los años 2017 y 2018. Un aumento de la confianza en las víctimas, que ahora se atreven a denunciar. Si es que quieren algún ejemplo más cercano, yo se lo doy. El informe Guía de Buenas Prácticas para la Educación en Europa propone varios experimentos, varias experiencias que se han realizado en diferentes centros en Europa acerca de la igualdad de género. Voy a coger como ejemplo el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Gregorio de Granada. Tras haber realizado este proyecto durante un año, dirigiéndose a alumnos y a profesores por igual, se llegó a las siguientes conclusiones, y cito literalmente: las consecuencias fueron una notable mejoría en las relaciones saludables y amistosas de los pequeños. Dígame. ¿Sabe usted que tenemos el portal de la Junta de Castilla y León contra la violencia machista? En los centros escolares, por supuesto. Creo que todo esto que ustedes me están diciendo, todas estas medidas, todas estas instituciones de las que usted me habla, creo que son necesarias y creo que esto hace 50 años no lo encontrábamos. Por eso creo que es efectivo. Todas las instituciones que nacen ahora, todos los programas que nacen, esto no lo teníamos hace no 50 años, 20 años, esto no lo teníamos, por eso está siendo efectivo. Antes de terminar, me gustaría hacerles una advertencia, y es que estamos rodeados de agoreros y pesimistas que nos van a recordar hasta el final de nuestros días que una educación en igualdad de género no es posible. Lo cierto es que sí se están dando avances. Ya se lo hemos hablado con los rankings en los que estamos, todas las instituciones que se crean, todos los proyectos. Me gustaría decirles, hablando de proyectos, el estudio Global Early Adolescent Study, elaborado en 15 países por la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Johns Hopkins. Según este, los riesgos en la salud de los adolescentes están influidos muchas veces por los roles de género que ya se establecen a los 11 años. Una educación en igualdad de género previene estos daños en la salud de los jóvenes. Ya no hablamos de estereotipos, ya no hablamos de machismo, ya no hablamos de roles de género, hablamos de la salud. Y aquí se nos dice claramente cuál es la solución, la educación en igualdad de género. Yo creo que la educación en igualdad de género sí es efectiva. Mi equipo sí cree que la igualdad de género es efectiva. Como así lo creen miles de niñas que estudian en igualdad una educación en igualdad de género en todo el mundo. Niñas que serán, junto a sus compañeros varones, nuestro futuro. Muchas gracias. Los espejos fueron creados para reflejar la sociedad. Yo soy morena, de pelo largo, ojos claros y gafas. Mi nombre es Celia.
Él se llama Pablo, también tiene el pelo largo, gafas y los ojos oscuros. Ambos somos personas. Si los dos decidimos estudiar la misma carrera, nos daremos cuenta de una cosa. Él cobrará más que yo. Él es más probable que acabe siendo mi jefe. Y si yo lo soy, voy a tener que demostrar mucho más que él que soy buena. Si salimos de fiesta, todos sabemos las probabilidades que tengo de cómo puede acabar esa noche. Pero ambos somos personas, recuerdo. Buenas tardes, buenas mañanas. Yo soy la encargada de la segunda refutación en contra de la efectividad de la educación en igualdad de género. Defenderé esta postura con dos claros argumentos. No existe un plan general concreto centrado en la educación en igualdad, ni dinero que la financie, y los logros obtenidos no son fruto de la educación, sino de la presión social. Como se ha repetido muchas veces en este debate, la educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo, que la dijo Nelson Mandela. Sin embargo, nuestra esfera política no opina lo mismo. Como ya hemos recalcado, apenas se dedica un solo euro a la educación en efectividad de género. Y ya vosotros habéis dicho que la educación cambia a lo largo del tiempo. Bien, la materia de selectividad y el examen en sí es prácticamente idéntico al que existía hace 50 años. ¿Cómo es posible que sí que esté cambiando, ya no solo en materia de efectividad de género, sino en general? Bien, también quiero recalcar, ya que vuestro equipo no ha sabido responder a la pregunta, porque entendemos que es un dato concreto, en Castilla y León sí que existe un plan de protocolo para actuación contra la violencia de género, pero es un plan que ya actúa una vez que se ha sufrido una violación o una agresión. Es decir, que atiende, que está totalmente en contra del dicho popular de más vale prevenir que curar. Nosotros consideramos que la educación, como bien arma que habéis mencionado, debe actuar contra que se sucedan estas situaciones, no para luego remediarlas. Sí, por favor. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Según El País, Andalucía revisará los libros de texto desde infantil hasta bachillerato de todas las asignaturas para evitar cualquier tipo de machismo o micromachismo y dispone de 1.000 millones de euros. Vale, le recuerdo cuál era mi argumento. Un plan general centrado, y usted lo ha dicho, revisará. Es un futuro, no es una acción, no es el presente, que es lo que nosotros tenemos que defender, una efectividad actual. En el futuro quizás sí que podamos hablar de ello, pero ahora, hoy, 2019, en enero, no se puede hablar. También me gustaría recalcar que han mencionado la LOMCE. Nosotros consideramos que es una ley que se queda en papel mojado. Sí que es verdad que menciona algunas líneas sobre la efectividad, o sea, sobre que deberían implantarse medidas para la educación de género, pero actualmente no existe ninguna. De hecho, me remito a nuestra educación en secundaria. Todos hemos, hasta secundaria, que es lo obligatorio. Todos hemos oído hablar de cuáles son los ríos de España, a traducir textos en latín, pero ¿alguna vez hemos recibido una charla de cómo tratar a las mujeres o de cómo relacionarnos hombres y mujeres? La respuesta es que no. Y si alguno lo hemos acudido, porque yo, por ejemplo, mismamente sí que he acudido, ha sido de manera voluntaria y no obligatoria, por lo que simplemente se deja a la voluntad tanto de los profesores, tanto de la sociedad esto. Y así, ¿qué sucederá? Que tardaremos más de 100 años, como ustedes han mencionado, en alcanzar esa efectividad. Si existieran medidas obligatorias que lo defendieran, pues estaríamos hablando de una mayor efectividad. También se han mencionado algunas autoras famosas, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán o Isabel Allende en el anterior debate, y yo recalco que sí, que a mí también me suenan algunas de esas autoras, pero he de decir que no porque me las hayan dicho en clase, sino porque las he buscado yo, con mi interés y mi voluntad. ¿Y qué pasa con esa gente que quizás no se sienta identificada o no sienta esa curiosidad por saber qué mujeres han escrito libros famosos? Pues que acabarán escuchando reggaetón machista, que acabarán dejándose llevar por las redes sociales, como la campaña que acaba de suceder con el anuncio de Gillette, en el que se ponía un hombre, las supuestas cosas que tenía que hacer un hombre, que por supuesto eran cosas positivas, como cuidar de los hijos o defender a una mujer. Las respuestas han sido tremendas. Miles de hombres se han sentido atacados su virilidad. ¿Y eso es por qué? Porque desde el colegio no les han dicho que ese es el prototipo de hombre que hay que seguir. Les han dicho, o bueno, no se lo han dicho, pero directamente no se lo han negado, que el hombre tiene que ser alguien masculino, alguien agresivo y que no puede mostrar sus sentimientos. Bien, ya he comenzado mi intervención con este espejo en la mano, en el que quedaban reflejadas las en principio inofensivas diferencias entre hombres y mujeres, que se traducían en una brecha difícil de saltar. Es hora de coger carrerilla y solucionarlo. Muchas gracias.
Buenos días. Mi nombre es Paula Las Heras González y hoy quiero salir de esta sala tras haberles convencido de que debemos cambiar nuestra educación para que sea de verdad eficaz en términos de igualdad de género. Como bien han dicho mis compañeros, no se puede negar que hace un par de siglos la situación de las mujeres era infinitamente peor que la actual. Antes no éramos nadie, no importábamos más allá del hogar. Pero un día nos levantamos y conseguimos el derecho a voto. Empezamos a trabajar en puestos considerados únicamente para hombres. E incluso algunos nombres femeninos comenzaron a sonar tanto en el campo artístico como en el científico. Hemos avanzado mucho, sí, pero debemos admitir que nos hemos estancado. Nos han educado conformándonos con lo que tenemos, apelando al argumento de que lo logrado es suficiente. Y de esto tiene mucha culpa la educación impartida no solo en centros escolares, sino también en la publicidad y en otros medios. Empecemos por el primer factor a tener en cuenta: el dinero destinado a esta causa. En 2018 se invirtieron 80 millones de euros para esta causa, una cifra un 60% menor que años anteriores, cuando fueron 200 millones el dinero que se destinó. Además de reducirse el presupuesto, podemos comprobar fácilmente que la mayor parte de este dinero no está siendo dedicado a la educación, sino a campañas que nos enseñan a actuar en caso de que hayamos sido o estemos siendo ya agredidas sexualmente. En todo a posteriori, en vez de fijarnos en cómo actuar, nos fijamos en cómo solucionarlo una vez ocurrido. El segundo punto a tener en cuenta es el legal. Estaremos de acuerdo en la existencia de leyes que intentan igualar en derechos y deberes a ambos sexos. ¿Pero es esto real? ¿Podemos decir que estas leyes se están cumpliendo? No. En toda España estamos viendo casos en los que las mujeres cobran menos por los mismos puestos laborales. Por último, me gustaría recalcar que muchos de nuestros profesores no nos pueden educar en igualdad de género porque la gran mayoría de ellos pertenecen a generaciones tan anticuadas en este tema que se les hace imposible. Y una persona que no cree en la igualdad de género no puede educar en ella. Nosotras no tenemos miedo de alzar la voz. La actual educación en igualdad de género no está siendo efectiva. Cambiémosla. Me gustaría acabar con Alberti. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento. Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Plana, de Juan, con 2 apellidos, si quieren esta vez. Quiero comenzar este debate, bueno, más bien finalizarlo, presentándoles mi pequeña maceta blanca. Esto fue los inicios de la educación en igualdad de género, una pequeña semilla plantada. Comenzó a echar raíces y comenzó a prosperar. ¿Saben qué podemos presentar hoy con orgullo? Esta otra planta, la misma en evolución, con un brote verde de esperanza. Y podemos presentarles esto que es el futuro, el presente, el ahora, el cambio, la eficiencia de la educación en igualdad de género. Porque, ¿acaso no han visto ustedes a todas las mujeres acompañadas de hombres que pudieron salir a la calle el 8 de marzo y manifestar sus ideas, reivindicar y luchar por ellos? Todo eso presenta un avance, pero si no les es suficiente, daremos otro paso más. ¿Acaso no están influenciados todos ustedes por campañas contra la violencia de género? A vuestro alrededor,
en todos los sectores, tanto en nuestras casas, pues encendemos la televisión y hay anuncios, como por las calles. Si nos fijamos bien y abrimos los ojos de verdad, veremos que en las paradas de autobuses hay anuncios. Y una forma más íntima y profunda de llegar, las redes sociales. Hay campañas, se está iniciando el cambio. Y esta es la evidencia. Pero si no le es suficiente, daremos otro paso más. Mujeres que han denunciado la violencia de género. Se han aumentado el número de denuncias de carácter tanto sexual como no sexual. Esas mujeres antes no se atrevían a denunciar, pero esa violencia siempre ha estado ahí. Ahora se sienten seguras porque el Estado las respalda, la sociedad las respalda. Ese es el cambio. Y como la literatura, sin lugar a duda, ha sido un tema recurrente en este debate, no solo en este, sino en el anterior también, les mostraré pequeños ejemplos. ¿Quién no conoce a Agatha Christie? Vaya misterio. ¿Quién no conoce a Ana Frank? Con el Holocausto judío presente. Y cómo no mentar a Isabel Allende. Este es la casa de los espíritus, pero también tenemos el ejemplo del zorro. Bien, han hablado usted de mujeres a los que sin lugar a dudas les ha hecho sombra su marido. Otro caso es el de María de Maeztu, pero las podemos conocer porque se puede reformar y se puede cambiar. Pero esta planta es la evidencia de que hoy en día la educación en igualdad de género sí está siendo efectiva y podemos llegar a un futuro todavía mejor. Este es el efecto y si queremos, podemos conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, pues una vez realizadas las deliberaciones, este jurado lo que ha decidido es pues que el equipo A, Donec Perficiam, ha tenido una puntuación total de 27 puntos y el equipo B, Aequitas, una puntuación total de 29 puntos. Así que el equipo que ha ganado esta liga de debate preuniversitaria es el equipo Aequitas.